Diálogo con los protestantes, página 28 en adelante. Las respuestas están en las Escrituras, página 25 en adelante. Yo voy a estar usando las respuestas, están en las Escrituras. Recordemos, hermanos, una vez más, que estos libros son importantísimos que los leamos en nuestras casas. Nosotros tomamos los temas de aquí. Hay algunos temas que vienen bien explicados o con las suficientes citas bíblicas aquí, algo otros no, pero como quiera, cuando no vienen así es cuando nosotros buscamos otros textos y le damos más validez a ese tema, por la razón que pues recuerden, el padre Amatuli escribió estos libros hace alrededor de 40 años, algunos de los temas sencillos, pero como sabemos, hoy en día la apologética ya ha crecido muchísimo. Entonces, ahorita ya hay muchos apologistas, e incluso como el padre Luis Toro y otros apologistas muy reconocidos, que ya tienen temas con muchísimos textos bíblicos más fundamentados, que es importantísimo. Pero aún así, estos libros no le piden así tanto a los temas, porque aquí nos ayuda y nos da más hambre, más ganas de buscar a nosotros más enseñanza de lo que es la apologética. Entonces, vamos a estar mirando esos libros y pues ya ahí está la página y vamos a mirar el primer texto. Pero antes que seguir adelante, hoy ¿hay alguien nuevo aquí que esté por primera vez visitándonos? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿Solo usted, hermano? ¿Otro hermano? Bienvenidos, un aplauso a los hermanos. Bienvenidos y esperemos que no sea la última vez, hermanos. Es importante que nosotros como cristianos, como católicos, nos formemos en todo el ámbito de la doctrina, ¿verdad? Pero en especial, yo digo esto, en la apologética. ¿Por qué razón? Porque la apologética es una rama de la teología de la Iglesia Católica que nos enseña con textos bíblicos lo que nosotros creemos. Y no hay duda, y no hay quien refute esta teología con esta apologética católica. Porque recuerden que los protestantes también tienen apologética, según ellos. Pero su apologética de ellos son los mismos textos, pero los tuercen. Fíjese la diferencia, los tuercen. Cuando nosotros no estamos formados en la apologética, nos engañan fácilmente, fácil. Entonces es importante que estemos acá y hoy este tema bien importante, porque nosotros como cristianos, como católicos, debemos de saber por qué estamos dentro de la iglesia. Hay muchas razones o muchas maneras de por qué yo estoy dentro de la iglesia, o qué ocupo yo, qué necesito yo para salvarme. Y yo quiero mencionar 3 cosas que miro bien importantes, que hay muchas más, que son las fundamentales, por decirlo así. Primero, como vamos a mirar en el libro, primero necesitamos estar ¿dónde? Dentro de la iglesia, para salvarnos. Estoy hablando para salvarnos. Entonces, dentro de la iglesia, por eso hay salvación personal. Ahorita vamos a ir mirando. Y debemos de, segundo, tener fe. Y tercero, obediencia.
Porque muchas veces podemos ver, podemos mirar que estamos dentro de la iglesia católica, pero no sabemos por qué, o cuál es el objetivo, o cuál es el propósito. No sabemos. Vinimos a la iglesia, vinimos a la misa y nos vamos. Vinimos y nos vamos, vinimos y nos vamos. Y si no nos formamos, nos vamos a morir y nunca supimos a qué íbamos a la iglesia. Es importante que tengamos en mente esas tres cosas. Estar dentro de la iglesia. ¿Saben qué es la prefigura? ¿Qué era la prefigura del Antiguo Testamento de la iglesia? ¿Alguien sabe aquí? Bueno, la prefigura de la iglesia era el arca de Noé. ¿Alguien ha leído la historia del arca de Noé? ¿Verdad que está bien bonita? Está muy bonita esa historia. Y dice allá la palabra de Dios en Génesis 7, eso no lo vamos a leer, Génesis 7, 1. Dice, entonces Dios le dijo a Noé, entra al arca, tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos. Entonces dice en el 7, entonces Noé entró al arca y se salvó a través de las aguas. Entonces, en el catecismo, ahí me van a disculpar, no, se me olvidó mi catecismo. Si alguien trae el catecismo, me lo prestan. Ojalá que alguien traiga el catecismo. Por ahí a ver si alguien me escucha, y si no andamos igual, se me olvidó por completo. Dar una explicación basada en el catecismo. El catecismo es doctrina pura. Ahí me lo guarda, hermano, y luego alguien me lo lee por ahí. Vaya buscándolo, página. Ahorita vamos a ponerle mejor acá. Entonces, dice el catecismo, nomás voy a dar una breve explicación. Dice el catecismo que dice que el Padre ha querido convocar a toda la humanidad en la iglesia. Y dice allí mismo el catecismo que el arca de Noé era una prefigura de la iglesia. Y el Padre quiere convocar a la humanidad para que la humanidad se salve a través de la iglesia, como se salvaron allá en el Antiguo Testamento a través del arca de Noé. Entonces, ahí miramos la importancia de mirar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento eran prefiguras de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento. Prefiguras, figuras. Entonces, allá nos dice la palabra de Dios que era una sombra de los bienes por venir, que ya en el Nuevo Testamento, ya con la venida de Jesucristo, con la muerte y resurrección de Jesucristo, ahí ya nos da la redención o la salvación. Entonces, si alguien gusta leer ese texto, así allá la hermana trae el micrófono, alguien gusta leer ese texto. Todos los demás traen el contenido, solo ese no le puse el contenido. Me pareció importante con la imagen para mirar que nosotros en momentos de angustia, en momentos de preocupación, cuando estamos alejados de la iglesia, nosotros también nos sentimos al igual que Pedro. Si alguien tiene por ahí ese texto para leerlo, y si no lo puedo leer de acá, pero ahí sí me ayudarían. Creo que ahora sí hay suficiente luz, porque en otras ocasiones sí hay poca luz para mí, no alcanzo a mirar. Entonces sí me van a tener que ayudar. El resto o las otras voy a tratar de leerlas también de acá. Adelante, hermana, adelante por acá. Ahí le llevan el micrófono y vamos a mirar qué nos dice ese primer texto. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Ahí está, ¿no? ¿Cuántas de las veces nosotros en momentos de preocupación, momentos difíciles, no nos sentimos como Pedro? ¿Cómo le dijo
Pedro, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. Entonces dice que Pedro bajó del arca y empezó a caminar sobre las aguas, pero entonces empezó a dudar y se empezó a hundir. ¿Cuántas veces nosotros no dudamos de Dios? ¿Cuántas veces no dudamos de que Dios actúa en nosotros? Dios hace milagros en nosotros. Ayer platicaba con una señora familiar, y decía, yo tengo mucha fe, y yo voy a la confesión y voy a comulgar. Dice, pero cuando llegan los hermanos separados, yo les abro a todos. Y dice, como quiera es lo mismo. ¿Ustedes creen que sea lo mismo? Entonces esta hermana nos contó ahí un poquito, dice que estaba, hace unos años para atrás, 2, 3 años para atrás, estaba en una preocupación grandísima. Que le llegó el momento como a Pedro, empezó a dudar o dudó o no tenía esa fe firme como la debe de tener un católico verdadero, una fe firme que no lo tambalee nada. Entonces esta hermana dice que andaba desesperada y le digo, pero yo no entiendo por qué. Si un católico que va a la confesión, que comulga y está constante practicando su fe, yo no entiendo por qué que se quería atravesar al tren. Entonces imagínense, quería que el tren la matara, no. Entonces, ¿cómo un católico me puede explicar eso? Yo no entiendo, un católico verdadero. Entonces, ahí es donde nosotros notamos la diferencia cuando hay personas dentro de la iglesia, pero que no tienen una fe firme, sólida, convencidos de lo que ellos creen, sino nada más, como lo dije, vienen a la iglesia y hacen las cosas por hacerlas. Y si no nos instruimos, no estudiamos, así vamos a morir en la ignorancia. En la ignorancia, porque es ignorancia. Aunque nos confesemos, aunque vayamos a misa todos los días, cada 8 días, aunque comulguemos, aunque recemos el rosario, aunque andemos en peregrinaciones, en retiros, en lo que sea, si no tiene la apologética, no es un buen católico verdadero. Eso se lo digo por experiencia. Muchos otros casos me ha tocado mirar. Entonces aquí miramos cómo Pedro al comenzar a dudar de Jesucristo, cómo se hunde. Y en vez de que nosotros, cuando nos sucede eso, aclamar a Dios, orar, pedirle a Dios, nos vamos con los protestantes. Fue lo que hizo la señora, porque se fue. No solamente les abrió la puerta, se fue. No se quedó, pero estaba yendo. Entonces, yo no entiendo cómo, habiendo tanta ayuda en la iglesia de nuestros sacerdotes, diáconos, gente preparada dentro de la iglesia, ¿por qué no pedimos ayuda en nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque no conocemos la fe. Y si no conocemos la fe, entonces ¿cómo nos vamos a salvar? Entonces vamos a otro texto más. Dice en el libro del padre Amatuli, a ver si alcanzo a mirar un poco aquí. Voy a leer nada más al inicio un poco la introducción que él tiene aquí, mientras busquen la cita bíblica. Dice, muchos, en el libro, página 25, ya la mencionamos, muchos protestantes dicen, yo creo en Cristo, soy salvo. ¿Ustedes creen que eso es verdad o es mentira? Mentira. ¿Ven? Como este párrafo solamente es un párrafo, ya torcieron la escritura. Porque
porque la Biblia no habla de que creyendo solamente podamos ser salvos. Se necesita, lo que dije, estar dentro de la iglesia y obedecer. Y por lo tanto, cuando yo tengo fe, la fe me lleva a la obediencia. Estar en la iglesia, tener fe y obediencia. Cuando yo tengo fe, la fe me lleva a hacer las obras, como lo vamos a mirar también, y me lleva a actuar, a hacer algo, no a quedarme sentado. Entonces sigue diciendo el libro, dice, solamente nosotros nos vamos a salvar, mientras que todos los demás se van a condenar, lo dice el padre Amatuli. Dice, nos preguntamos, ¿basta creer en Cristo para salvarse? Es una pregunta. No basta creer. Tenemos que estar dentro de la iglesia de Cristo y obediencia. Entonces, y sigue diciendo, no, es necesario también obedecer sus mandatos, empezando con la orden de estar unidos, aquí viene lo bueno, en la misma iglesia que él mismo fundó personalmente. Y más abajo, ahí está Mateo 16, 18, donde ya lo miraron ustedes. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es donde nosotros, como cristianos católicos, debemos estar. Y no solamente nosotros, por eso lo dice el catecismo, que toda la humanidad debe de estar dentro de esa arca que es la prefigura de la iglesia. Debemos estar dentro de esa arca que es ahora la iglesia para salvarnos. Por eso aquí lo puso el padre Amatuli. Y luego también la otra parte, la desobediencia, que no están dentro de la iglesia sino fuera. Ahorita vamos a mirar los otros textos, y dice, y la unidad, que también Juan 17, 21, donde dice, Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar dentro de la iglesia y buscar la unidad, como lo ha hecho la iglesia por 2000 años, buscando la unidad. Entonces, tienen ese texto de la Biblia para que alguien lo lea. Y si no, lo puedo leer de por acá. Bueno, ¿sí? Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, primero que nada, sabemos que Jesús le da el mandato a sus apóstoles de llevar el evangelio por todo el mundo, la buena nueva a todo el mundo, a toda la creación. Y dice acá, el que crea y se bautice se salvará. Él se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Y por eso ellos dicen, que basta la fe para salvarse. Y como ellos creen, ellos ya están salvos. Ellos lo dicen. Entonces, decía una señora acá en Rolet, ahora que estamos allá, dice, no, pero no generalice, no todos, pero la gran mayoría sí dicen eso. Sí. Así escuchen todos. Se cambiaron religión, católicos a otra religión, no sé qué era, pero dicen que los bautizaron otra vez para ser salvos. Entonces, les digo yo, la palabra de Dios dice que hay un Dios, un espíritu y un bautismo. ¿Y para qué se bautizaron otra vez? Y ustedes saben que eso es un pecado gravísimo, el irse de la iglesia católica y volverse a bautizar, un pecado gravísimo. El pecado que está en Mateo 12:32.
El que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Entonces dirán, pero ahí no nos dice gran cosa. Bueno, cuando ellos se van de la iglesia, muchísimos católicos, no solamente el familiar del hermano, se van y para ser parte de esa iglesia, supuesta iglesia, necesitan bautizarse. Y allí cometen el pecado más grave de su vida, porque le están diciendo al Espíritu Santo que recibieron el día de su bautismo en la iglesia católica, que ese Espíritu no sirve. Es grave, es grave. Y hay muchos textos, ¿cómo aclararlo? Nomás que pues ahorita no es el tema, ¿verdad? Pero ese texto de Mateo 12:32 es uno de los fundamentales, y podemos mirar otros textos bien claros que hablan de que es un gran pecado. Y ese pecado, yo no sé cómo es que llegaron a cometer ese pecado. Muchas de las veces sabemos que ustedes, bueno, el católico que se va, no sabe, y lo engañan y lo hacen que se bautice. ¿Por qué? Por esta cita bíblica, precisamente por esta cita bíblica. Sí, esta. ¿Por qué? Porque dice, y el que crea y se bautice se salvará. Entonces, un niño, ¿cómo va a creer? Usted cuando recibió el bautismo de niño, ese bautismo no sirve, no fue válido porque usted no tenía fe. Pero recuerden lo que miraron en el tema del bautismo, en Hechos 16:31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Dice que entonces le predicaron la palabra al carcelero, y dice que entonces el carcelero sin más demora les lavó las heridas y se hizo bautizar en aquella hora de la noche con todos los de su casa. Por la fe del Padre se bautizan los hijos. Bueno, no es el tema, ¿verdad? Pero va algo a la respuesta de lo que el hermano está diciendo, porque se bautizó ese familiar que se salió de la iglesia católica cuando ya estaba bautizado, me imagino, ¿verdad? Ya sabemos que la mayoría de los que se van ya están bautizados acá, entonces van y cometen un pecado gravísimo y creen que están haciendo bien. Bueno, vamos a otro texto. Búsquenlo. Entonces vamos a mirar cómo Dios quiere salvar al hombre, pero a veces el hombre no sabe cómo se puede salvar, y menos si no estamos dentro de la iglesia, dentro de esa arca. No sabemos cómo podemos salvarnos. Recuerden que la salvación, como ya lo miramos, es la salvación personal, pero eso abarca también a toda nuestra familia. Y ahorita lo vamos a mirar. Qué bueno que el hermano trae el catecismo. Así debemos de estar todo el tiempo. Si uno no lo trae, vamos a cargarnos el catecismo de vez en cuando, porque es importante. El catecismo de la Iglesia Católica está sustentado en la Biblia. O sea, la Biblia respalda el catecismo, porque es doctrina pura, es doctrina sacada de la Biblia. Entonces, cuando yo hablo referente al catecismo, yo no me estoy equivocando. Yo estoy hablando, predicando lo que ya la iglesia escudriñó, la iglesia analizó y la iglesia ha enseñado. Entonces, ¿cómo es que aquí nos dice la palabra de Dios? Alguien que la quiera leer. Que quiera que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, en otras traducciones dice, pues Él quiere, que es casi igual, ¿verdad? Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, y si el católico no está formado, no se forma, ¿cómo va a saber dónde se encuentra la verdad? ¿Alguien sabe dónde se encuentra esa verdad? En la iglesia.
Dice primera de Timoteo 3:15, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Ven cómo Dios sí tiene una iglesia? Que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Entonces, como dije hace rato, nosotros debemos de saber a qué vinimos a la iglesia y qué nos ganamos estando dentro de la iglesia. Nos ganamos la salvación. ¿Por qué? Porque en la iglesia se encuentra la salvación y se encuentra la verdad. Entonces, muchos dicen, pero la iglesia no salva. ¿Ustedes creen eso? ¿Que la iglesia salva o no? Sí y no. ¿Por qué no? Sí y no. ¿Por qué no? Porque sí, la iglesia es necesaria, pero el que salva es Cristo, pero dentro de su iglesia. O sea, por eso sí y no, ¿verdad? Porque hay que saber, sí, tenemos que estar dentro de esa iglesia para que de esa manera Cristo nos salve. Y si no estamos dentro, ¿quién sabe si nos salve, no? ¿Quién sabe? Porque nosotros estamos abandonando el arca de Noé, ¿no? ¿Qué pasó con aquellos? Ahorita vamos a ver los dibujos ahí. ¿Qué pasó? Que los que no quisieron entrar, los que se negaron a entrar, se murieron. No dice la Biblia que se condenaron, porque hay otro texto que por ahí dice, es en primera de Pedro 3, 19, 20 y 21, donde nos aclara eso. Pero acá vamos a mirar. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, busquen ese texto para que alguien lo lea, es bien importante ese texto. Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, debemos saber a qué venimos, sí, es Juan. ¿A qué venimos a la iglesia? Y no basta, ahorita vamos a mirar, no basta, ¿qué cosa? Escudriñar las escrituras, si no vamos al otro paso siguiente. Porque si hacemos lo primero, pero no hacemos lo segundo, entonces no nos sirve de mucho. Por eso aquí la invitación va para todos aquellos que no van a la confesión, que no practican la confesión, que no practican la Eucaristía. Ahí tanto nos habla a nosotros como católicos, pero precisamente a los protestantes. Dirán, ¿por qué a los protestantes? Porque son los que se jactan de decir que ellos leen la Biblia, cuando yo he comprobado que no leen Biblia. Yo he comprobado que no leen Biblia. Entonces, ahí puedo mirar que lo que dicen no es verdad, pero ellos dicen que sí, o sea, es otra mentira. Entonces, alguien que lo quiera leer o lo leo. Dice el 39, perdón. Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. ¿Ve cómo? Leyendo las escrituras, sí nos da la vida eterna, pero no basta. Vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Lo otro, no basta. Entonces, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la salvación. Y dice, justamente ellas dan testimonio de mí. Importante leer la palabra de Dios. Dan testimonio de mí. Por eso nosotros debemos de leer la Biblia, porque nos da testimonio de Jesucristo. Y luego dice en el 40, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí? ¿Qué nos quiere decir ahí? Sin embargo, los que no practican la confesión y la Eucaristía no quieren ir a Jesús. Entonces, ahí es donde el católico debe analizar su vida y decir, bueno, yo quiero tener vida eterna. ¿Qué tengo que hacer?
leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir a donde Jesús, para que me dé la vida eterna, ¿no? Entonces aquí está el dibujo de estos que se la pasan leyendo la Biblia, pero que no dan este paso a recibir el pan vivo bajado del cielo, el que nos da la vida eterna. Entonces, ahí podemos mirar algo sencillo de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De ahí no se alcanzan a ver bien las fotos, las imágenes. Por ejemplo, esa es una foto de un lobo, supuesto lobo con corbata, como con la Biblia engañan a la gente. Por eso el texto nos dice, podemos leer este texto de Mateo 7, del 15 en adelante, para saber de qué nos está hablando, pero pues es del 21 y siguientes, que vienen siendo 2 versículos más al 23. Si lo tienen por ahí, ¿alguien lo quiere leer o lo leo de acá para avanzar un poco más? ¿Qué dice acá? Falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Una persona que predica mentiras. Bueno, muchos dirán, pero ¿cómo vamos a saber que está predicando mentiras? Por eso es importante que nosotros nos formemos, porque una vez que nos empieza a predicar un falso profeta, nosotros fácil distinguimos si es un verdadero o un falso. Bueno, si alguien levanta la mano o lo leo para avanzar un poquito. Sí, léalo para avanzar. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La voluntad del Padre. Ahí viene la obediencia. O sea, ese texto nos está hablando de que es necesario para entrar al reino de los cielos o al cielo, hacer la voluntad del Padre. Y sigue diciendo, dice, no basta con decirme Señor, Señor. En el 22 y 23 continúa diciendo, porque, dice en el 21 en adelante, dice, porque aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre levantamos enfermos. Y dice en el 23, entonces yo les diré, malditos, aléjense de mí, que no los conocí. Entonces, ese es un falso profeta, el que supuestamente predica la palabra de Dios, pero que no la predica haciendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, mencionábamos ya al inicio, estar dentro de la iglesia, irse por la misma línea de la doctrina de la Iglesia Católica que tiene 2000 años. Si no estamos en esa línea de la doctrina, estamos predicando mentiras. Y es lo que mismo Jesús les dice, ¿verdad? Aquellos que andan predicando mentiras, que no hacen la voluntad de Dios, no van a entrar en el reino de los cielos. Vamos a seguir avanzando. Ese texto muy famoso de ellos, que es lo voy a leer así nada más rapidito, dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, dicen otras traducciones. Ahí dice al inicio, te salvarás. En otras traducciones dice, te salvarás al final. Pero ahí dice que ese texto lo usan los protestantes muchísimo para engañar a la gente, y esa es la profesión de fe de ellos. Cuando ellos se llevan a un hermano católico
Es lo que le dicen. Acepta al Señor Jesús y te salvas. Y le hacen que lea, esa es la profesión de fe, como nosotros el credo. Pero ese no está sustentado en la palabra de Dios. Han de decir, ¿es palabra de Dios? Es palabra de Dios, pero no está sustentado. ¿Por qué razón? Por lo que dice aquí, te salvarás, futuro. Y ellos dicen, si hoy confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Cristo, el Señor, si crees en Cristo el Señor, serás salvo. Entonces la gente dice, oh sí, ¿verdad? Decía un hermano la otra vez, un hermano católico, por eso digo católico, se le ocurrió ir a meterse con los protestantes a una secta y llegó y le hicieron que hiciera esa profesión y la hizo. Y yo le dije, ¿y usted por qué la hizo? Dijo, no, pues es que me hicieron a fuerzas que la hiciera, porque los obligan. Haga la profesión, acepte al Señor y se salvará. Y entonces pues el católico, si no sabe, pues espanta y la hace. Y le dice, ¿a poco usted no hace su profesión cada 8 días que vamos a misa? No, pues sí, pero es que dice, es que me hicieron y ya no hallaba ni qué hacer. Entonces ahí es donde nosotros debemos estar bien listos, ¿no? Si se les ocurre llegar a un lugar, ¿verdad? Que se le ocurre llegar a un lugar de esos, pues hay que no aceptar eso, ¿verdad? Porque no puedo decir, o les puedo decir a ustedes que no vayan, pero a los que no están aquí, no les puedo decir que no vayan, van, ¿no? Entonces nos vamos a brincar este texto que es importante, como ya mencionaba. Es importante la confesión, ir a la confesión. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y si nosotros se nos borran los pecados, ¿qué pasamos a hacer? Pues pasamos a la obediencia que Cristo nos pide, ¿no? Porque al yo llegar a la confesión, entonces ya puedo dar ese paso a la Eucaristía, que ahorita lo vamos a mirar. Y allí está claro, a lo mejor se le pueden anotar o le sacan una foto, pero allí claro está el mandato de Jesucristo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes descarguen de sus pecados, les quedarán liberados, y a quienes no se los y a los que se lo retengan les quedarán retenidos. O sea, si nosotros vamos con el sacerdote y confesamos el pecado se nos borra, por más rojo que sea, como lo dice en Isaías capítulo. ¿Cómo puedo asegurar? Yo sí lo creo, pero yo necesito tener un responderle a alguien para decir, bueno, ok, esto habla de la confesión, para eso por eso van a perdonar los pecados en la confesión, pero algunos protestantes me han dicho, bueno, eso habla de cuando te vas a bautizar, confiesas tus pecados y te son perdonados. Entonces, ¿cómo puedo decir, no, eso trata habla precisamente de la confesión? Mire, por eso es recomendable que nosotros, católicos, no leamos nada más una Biblia, lea muchas. Y en otras Biblias, en otras versiones, lo dice claro. Dice, voy a leer más o menos como dice las otras Biblias. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí es donde viene, a quienes perdonen. En otras versiones, usted tiene que leer esas otras Biblias. Porque y en la Biblia protestante está peor, no dice tampoco, no me acuerdo cómo dice, pero no dice así. Entonces, descargue, a veces no entendemos, pero descargue es lo mismo, o sea, descargar, quitar. Entonces, si nosotros leemos varias versiones, vamos a encontrar una que va a decir ahí, en vez de descargue, va a decir a quienes perdonen sus pecados. Entonces, ¿qué más queremos ahí? Si está bien claro, a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados. Entonces no hay duda. Y otros textos, muchísimos más. Por ejemplo, ahorita si alcanzamos, viene la segunda de Corintios 5, 20 en adelante.
Y hay muchos textos que nos hablan. Por ejemplo, también está el de Marcos 1:5. ¿Quién quiere leer Marcos 1:5? Porque ese no está ahí. Para mirar que sí, Jesús le dio el poder a los hombres de perdonar pecados. Nos va a hablar un poco ese texto de eso, pero hay, por ejemplo, está también Mateo 9:1 en adelante, por ahí como en el 7. Pero vamos, si tienen ese rapidito, porque el tiempo se me está acabando y todavía tengo, quiero leer otros 2 textos mínimo, bien importantes. Si tienen alguien ese texto, el que dije, Juan 1:5, o léalo del 4. Marcos, o sí, Marcos 1. Ajá. Acudía a él gente de toda la región de Judea. ¿A quién acudían? Y todos los habitantes de Fuerte, hermano, no se escucha. Jerusalén confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán. Bueno, Juan llevaba... hasta ahí está bien, hermana. Alguien, Así como Juan, él empezó a bautizar en el desierto, ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén. Escuche aquí, siga. Sí, acudían a Juan para confesar sus pecados. Para confesar sus pecados, O sea, hay alguien, o sea, un representante de Cristo en la tierra, un embajador de Cristo en la tierra, que Jesús le dio el poder de perdonar pecados. Ese texto y otros, pero ahí quiero como para que se aclare que sí, la confesión, iban a donde Juan, y Juan les perdonaba los pecados. Y hay muchos textos, pero sigamos adelante, ¿no? O algo, a ver. No, solamente para aclarar, es que los protestantes dicen que una vez que confiesan los pecados y se bautizan, ya no hay necesidad de volverse a confesar. Allí es donde nosotros debemos estar listos y mirar su teología. Esa es la teología de ellos. Teología quiere decir cómo ellos interpretan torcidamente la Biblia, o sea, torcida. ¿Por qué? Porque como ese texto hay muchos textos que nos hablan de que sí hay poder en la tierra para perdonar los pecados y que se les da el mandato de perdonar pecados. O sea, hay muchos otros textos, pero pues por eso digo, hay que estar listos para sí, nos sacan un texto y nosotros le sacamos el otro, ¿no? Que ya dije al inicio, que nadie va a poder refutar la doctrina de la Iglesia Católica. Quizás a lo mejor por allí algún día les salga alguien que ustedes no van a saber contestar, pero eso no quiere decir que no hay respuestas en la Iglesia o que no hay respuestas en la Biblia. Claro que hay, pero bueno, vamos a este texto, lo voy a leer porque ya tengo no sé cuánto tiempo, pero me imagino que tengo poco, 10 minutos, me avisaron muy rápido. Bueno, vamos a mirar a este texto. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente que yo debo de dar después de que voy a la confesión? Cuando allí dice, donde leímos ahorita que a quienes perdonen sus pecados les quedarán perdonados. Nosotros estamos dando este paso a la Eucaristía, la confesión, el texto que leímos y la Eucaristía son medios de salvación. Si nosotros
no practicamos estos dos sacramentos fundamentales para la salvación nuestra, nosotros estamos jugando con nuestra salvación. Y más cuando ya lo sabemos. Voy a leer aquí para irme un poquito rápido, nada más 5 minutos. 5 minutos, dijo. Bueno, ni modo. Bueno, voy a leer. Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que no come, los protestantes, los católicos que no quieren comulgar, el que no come, no tiene vida. Y en otras traducciones dice, no tienen vida eterna. Por eso hay que leer más Biblias para mirar y saber en qué momento podemos usar una y la otra. Entonces, y dice en el 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, el católico que sí está obedeciendo eso y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Ahí está hablándonos de la salvación, que es el tema. Entonces, y yo lo resucitaré en el último día. Dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces ahí miramos cómo si un católico en verdad tiene fe, tiene que dar esos pasos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y no podemos ignorar la palabra de Dios. Porque dice, ya voy a terminar con esto, porque dice en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 9, que Dios nos quiere santificar mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Se está refiriendo a la Eucaristía. Y luego dice en el 26, pero si pecamos voluntariamente por no haber aceptado la sangre de Cristo y la profanamos, ya no queda salvación para esas personas. Entonces ahí nos está hablando en Hebreos 10, lea todo el capítulo 10, Hebreos 10, y allí se va a dar cuenta que nosotros como cristianos, como católicos, ya sabemos que tenemos que estar en comunión con Cristo, en comunión con la iglesia. Y bueno, ahí les salí debiendo lo del catecismo, bien importante, pero lean el catecismo. Les voy a... Ahí está el catecismo, sáquenle una foto, apúntenlo si gustan, y fuera de la iglesia no hay salvación. Me faltó explicar, no me alcanzó el tiempo, pero ya nomás les voy a dar la tarea por último. Y al final voy a poner la dirección para el retiro en Arkansas el próximo sábado, al final. A ver, ahí nomás déjeme la tarea. Ahí está. Las que están en rojo es la tarea a estudiar, y los otros textos pues fueron los que leímos y los que nos faltaron por leer. Ahí está las citas a estudiar, las de rojo y las otras que estuvimos estudiando.
Thank you.